el cumplimiento del tiempo. Y este es un tiempo muy crucial. Nuestra década es fundamental para la preparación de los que estén con anhelo para prepararse a fin de esperar a nuestro Dios viniendo en las nubes del cielo. Mi nombre es Héctor Manuel Martínez Villamizar y en esta oportunidad vamos a hacer un contraste entre el tiempo que vivían los judíos poco antes y durante la primera venida de Jesús a la tierra en Belén y nuestro tiempo hoy en el año 2020, previo a la segunda venida de Jesús a la tierra. Mire, el magno evento que viene gestándose desde el inicio, desde el mismo inicio del plan de la redención, está por acontecer ante nuestros propios ojos. Así que usted y yo muy probablemente seremos testigos de ese cumplimiento por parte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por supuesto. Claro que ya escrito está desde hace tiempo en las Escrituras. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Así como ya en su momento, hace más de 2000 años, Él, nuestro Señor Jesucristo, cumplió, así, con la misma perfección de cumplimiento de tiempo, así, de la misma forma, lo hará ahora. Puesto que, a fin de que recibiésemos nosotros la adopción de hijos, fue que la venida del Salvador había sido predicha ya desde la misma fundación del Edén. Es decir, desde muy antiguo ya estaba la promesa. Tal promesa se vivió con tal certeza. Se esperaba que cuando Adán y cuando Eva oyeron por primera vez esa promesa, inmediatamente se dispusieron a esperar y esperaban que ese cumplimiento fuera lo más pronto posible. Muy pronto. Es tan interesante esto, que ellos, desde el mismo momento que se dio la promesa, se dedicaron a esperar ese rescate. Adán y Eva vivieron para esperar ese rescate. Tal así fue la situación que dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, su primer hijo, esperando que ese bebé, ese niño que les era nacido, su primer hijo, ese fuera el libertador. En realidad, cuando nació el primer hijo de Adán y Eva, ellos soñaban y esperaban, estaban casi seguros que ese era su libertador. Imagínense cómo estaban de esperanzados, pensando que ese cumplimiento se hiciera ya en su tiempo. Y todos sabemos, usted y yo, todos sabemos, que tuvieron que esperar 4000 años. Hubieron de pasar 4000 años. Y aún desde la tumba. Así que el cumplimiento de la promesa tardó. Y los que la recibieron primero, ellos murieron. Fueron a la tumba sin ver ese rescate, ese cumplimiento. Y así fue como también en los días de Enoc, la misma promesa fue repetida. La misma promesa se dio a través de los patriarcas. La misma promesa se dio a través de los profetas. Así que el Señor hacía su parte y de esa manera era como el Señor lograba mantener viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. También ya en la época del profeta Daniel,
lo escribió en la profecía de Daniel. Él mismo revelaba ese tiempo perfecto de su advenimiento. Pero no todos, por supuesto, no todos interpretaban correctamente el mensaje. No todos interpretaban correctamente la profecía. Así que hubo de transcurrir, y transcurrió un siglo tras otro. Y las voces de los profetas llegó el momento que cesaron. Y la mano del opresor, la mano del yugo romano, pesaba sobre el pueblo de Israel. Así que al ver que el rescate no llegaba, muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y por eso fracasa toda visión. Pero como las estrellas, en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios, ellos no conocen premura. Los propósitos de Dios, ellos no conocen la demora. Pero también por los símbolos de las densas tinieblas, y también por el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre que tenía que pasar el pueblo de Israel en Egipto. Y había Dios declarado en su momento que el tiempo de su estadía allí, en Egipto, abarcaría 400 años. Y solo fue que después de esto, que cumplidos estos 400 años de que estaba preso el pueblo de Israel, o pues allí, de esclavo de los egipcios, dijo Dios: saldrán con grande riqueza. Y contra esta palabra, contra este saldrán con grande riqueza, contra esta palabra fue que se empeñó en vano todo el poder del orgullo, del imperio, de los faraones, cuya única misión era estropear los planes de Jehová. Sin embargo, con esa precisión que tiene el más perfecto reloj, el reloj más avanzado del mundo, en el mismo día, en el perfecto mismo día, señalado por la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Así también, de esa misma forma, y con esa perfección, con esa sincronización divina, ya fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo ha de venir por segunda vez desde el cielo hasta nuestra tierra en este tiempo. Y con esa perfección de el único soberano Dios de todo el universo, y cuando el reloj del tiempo marcó aquella hora para su primer venida, su primera llegada a esta tierra, entonces, en el momento perfecto, a la hora indicada, fue que Jesús nació en el planeta Tierra, en Jerusalén, en Belén. Nació en Belén. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. La providencia había dirigido todos los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba ya muy maduro para la llegada de el libertador. El cumplimiento del tiempo era
el cumplimiento del tiempo, ya tenía su momento. Y era porque las naciones estaban ya unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como el lenguaje de la literatura. Sí, se le reconocía como lengua literaria de todos los países. Recuerden ustedes que en ese tiempo, en ese momento, previa a la primera venida de Jesús a la tierra, los judíos estaban dispersos por todo el planeta. Y aún así acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales. Y al volver, cuando ellos volvían a donde residían, entonces podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. Algo muy similar ocurre en nuestros días. El mundo se ha vuelto muy chico con esto de las telecomunicaciones, con la cibernética y con las energías nucleares. Todo es inmediato, ya, al instante. Nunca en la historia del mundo se había tenido tanto tiempo como en este, sobre todo en este de la pandemia, para leer, para informarse. Nunca el mundo había tenido tanto tiempo como ahora con esto de la pandemia. Sí, las escrituras están siendo abiertas como nunca antes, ya que las cosas también hoy están dadas para que sea así. Millones y millones, son billones los datos que se cruzan por el mundo a través de las redes sociales para informar que Jesús va a venir a la tierra. Así también fue el proceso previo a la venida de Jesús en Belén. Pues el templo de Jerusalén se hallaba perfectamente ubicado para que llegara gente de todo el mundo conocido para venir a adorar y para llevar a sus tierras los últimos acontecimientos con respecto a la venida de el Libertador. La situación entonces era tal, en aquel momento, en aquel entonces, que los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Sí. Era irónico, porque la mucha información confunde. Por eso fue que el mismo Dios guardó silencio desde Malaquías hasta Juan Bautista, que eso sumó más de 500 años. Y en ese tiempo que Dios guardó silencio, que no hubo profecía, los rabinos, los fariseos y los maestros, a falta de voz de Dios, ellos hablaban. Eran ellos los que decían, eran ellos los que imponían sus ceremonias para llenar el vacío de palabra de Jehová ante el mundo, que la necesitaba, que la pedía a gritos. Pero ya en ese tiempo los hombres se hallaban cansados, muy cansados de ceremonias, muy cansados de fábulas, de cuentos y de todos esos sermones. Ya en ese tiempo los sermones estaban cansados. Igual que en lo que muchos hoy les está pasando. Sin embargo, con toda esa revuelta, había dentro del pueblo de Israel, igual que los hay hoy, muchos sinceros, muchos piadosos, muchos santos. Lo habían en el tiempo pasado y los hay hoy en nuestro tiempo. Que ven cómo algunos solo se acostumbraron a sermonear
mientras viven del rebaño y nada más. Así también, en ese tiempo, hace 2020 años atrás, había personas que deseaban con vehemencia una religión que dejase completamente satisfechos los deseos del alma, los anhelos del corazón. Y aunque la luz, esa luz de la verdad, parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban la luz, llenas de perplejidad y llenas de mucha tristeza, pues anhelaban conocer a Dios, porque deseaban ver a Dios. Querían ver a ese Dios vivo. ¡Qué coincidencia con nuestro tiempo! Que abunda la información, pero que las personas están hoy más solas que nunca, rodeadas de tumultos, pero en soledades sepulcrales. Porque solo les gusta a algunos a los que les toca pastorear las masas, no las personas de carne y hueso. Pocas veces se les ve yendo a la casa de ese enfermo. Pocas veces se le ve al pastor, al líder, al ministro, al anciano sacar tiempo para pasar horas con esa viuda, con ese solo, con ese anciano, con ese huérfano, ayudando. Pocas veces. Solo quieren pastorear masas, no personas de carne y de hueso. Y ahora con esto, ya es únicamente por las redes, ya ni siquiera personalmente. Pero los giros, esos sí quieren que sean al instante. Así tal vez no se enteran de la verdadera necesidad de la persona. Así tal vez no tienen que escuchar pesares. Así tal vez por la internet no tienen que escabullirse para no resolver las problemáticas de la necesidad de la gente. Así, solo pueden prometer oraciones, pero nada más. Si usted tiene hambre, primero gire. Gire lo que sea, lo que usted tenga, que aquí lo recibimos. Es que es para nuestro nuevo proyecto, ese proyecto que haremos. Así le dicen. Y espere la oración. Por esa razón, por esa misma razón en el tiempo de Jesús y ahora, en el año 2020, muchos, a fin de tener cierta seguridad de una más allá de esta, de una vida mucho más allá de la que nosotros tenemos, de una vida que vaya más allá de la tumba y de la muerte. En fin, es que buscan que ese pastor, que ese ministro, que ese video les hable de esa esperanza que por fin les dará solución. Bueno, al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empeñado y la esperanza casi había dejado de iluminarles el futuro. Las palabras de los profetas no eran ya comprendidas. La muchedumbre no las entendía. La muerte, para aquel entonces, la muerte era un horrendo misterio. Más allá de todo, era terrible incertidumbre y lobreguez. Dicho sea de paso, en este canal, hace unos días atrás, publiqué un video titulado El por qué nadie se quiere morir. Puede usted buscarlo en este canal y enterarse por qué en este tiempo pasa lo que pasa de que nadie se quiere morir. Igual que en la época de Jesús, donde para los creyentes, en su gran mayoría, hablan de un cielo y de una tierra que en su corazón saben que no quiere ir a ese cielo y a esa tierra, porque quieren permanecer aquí, gobernando, administrando, paseando, comiendo, disfrutando. Y en esos videos, que usted los puede buscar en este canal,
doy las razones en una serie de 12 videos donde explico el por qué. Sí, pero claro que sí, vale la pena la vida eterna. Y el por qué algunos que dicen que quieren ir al cielo, en realidad no quieren ir. Y también doy las razones. Lo invito para que usted busque esos videos en este canal. Pero bueno, así también pasaba en la época, hace 2020 años atrás. Las personas estaban muy confundidas y perplejas por la muerte, y querían saber qué había mucho más allá. Igual que hoy, no hay diferencia en eso. Ya usted se habrá dado cuenta. Miren, fíjense ustedes que no era solo el lamento de las madres de Belén, no, sino el clamor del inmenso corazón de la humanidad, al igual que hoy ese clamor se eleva ante los ojos de Jehová por parte del mundo. Lamento que Él llega hoy, y en ese tiempo también llegó hasta el profeta a través de los siglos. Y ese profeta dijo: la voz oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Los hombres moraban sin consuelo en región y sombra de muerte. Con ansia en los ojos, todo el pueblo de Israel, con ansia en los ojos hoy, muchos que de verdad esperan el regreso de Jesús, con ansia en los ojos, en el tiempo de Jesús esperaban la llegada del libertador. ¿Cuándo se disiparían? Pensaban. ¿Cuándo por fin se acabarían las tinieblas y se aclararía el misterio de la muerte y del futuro? Y es que también hubo fuera, aparte de la nación judía, hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Bueno, estos eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de la inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro en esos lugares esquivos y recónditos de la tierra. Y eran como estrellas en un firmamento oscuro. Y sus palabras proféticas habían encendido esperanza en el corazón de millares y millares y millares de gentiles. Desde ya hacía varios siglos que las escrituras estaban traducidas al griego cuando Jesús vino a Belén. Ya hacían varios años que todo el mundo tenía las escrituras en el idioma griego, que era el que se hablaba por todas partes. Era el idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Sí, claro que sí. También ya hace mucho que las escrituras todos las cargan en sus andares. También ya hace mucho que las escrituras todos las cargan en sus aparatos y las cuelgan en la pared. Ya si usted no las quiere leer, son cosas suyas. Pero están todos estamos avisados. Todo el mundo sabe que las escrituras existen. Igual que hoy los cristianos en ese tiempo, los judíos se hallaban dispersos por todas partes. Igual que en este tiempo nuestros cristianos están regados por todo el planeta Tierra. Y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Hoy también muchos ateos están a la expectativa, dicen, porque ellos aseguran no creer, pero tampoco son tontos.
Ellos no son pendejos. Ellos están pendientes. Allá por el rabillo del ojo. Están pendientes a ver si la profecía se cumple. Porque no debe olvidarse que entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, no se nos puede olvidar que entre los que los judíos llamaban pecadores y gentiles, a los cristianos de hoy día, a los ateos de hoy día, entre ellos había hombres. Y hoy, entre los ateos, hay hombres que entienden mucho mejor que los maestros de Biblia de hoy las profecías, esas profecías bíblicas, concernientes a la venida del Mesías. Así, algunos esperaban como libertador del pecado. Algunos esperaban como libertador del pecado al Mesías. Otros no, pero sí había quienes lo esperaban. Y al igual que nuestros tiempos, que hay filósofos, también en aquel tiempo habían filósofos. Y esos filósofos de la época de Jesús, igual que los filósofos de la época de nosotros, se esfuerzan por estudiar el misterio, ese misterio que hay en la economía de los cristianos. En la época antigua, los filósofos les llamaba la atención la investigación de cómo era la economía hebraica. Pero aquí, los filósofos de hoy también se asombran de ver los misterios, de ver cómo ellos han visto hombres que de verdad tienen fe de cómo es que viven. Y eso los asombra. Los asombra a los filósofos de hoy ver a hombres que tienen verdadera fe en este tiempo. Les causa asombro ver cómo viven. Pero el fanatismo de los judíos era el que estorbaba la difusión de la luz. Así que resueltos a mantenerse separados de las otras naciones, no estaban dispuestos a impartirles el conocimiento que un buen hombre poseía acerca de los servicios simbólicos. Fue por eso que entonces debía venir el que sí conocía las profecías, el que las inspiró, en el cual estaban inspiradas, el verdadero intérprete. Y aquel que fuera prefigurado por todos esos símbolos, él mismo Jesús debía venir y explicar su significado. Dios había declarado al mundo por medio de la naturaleza. Dios había mostrado al mundo por medio de todas las formas, habidas y por haber, las figuras, los símbolos, y aún con los patriarcas y con los profetas, las lecciones ahora debían ser dadas a toda la humanidad, pero él mismo, en persona y con su propio lenguaje. Ahora, el mensajero del pacto mismo, él debía hablar, pero con su propia voz, porque era su voz la que debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar las palabras, esas palabras que pudiesen comprenderse clara e indistintamente. Él, Jesús, el autor de la vida, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas, que ya por muchos años habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de la redención debían ser definidos ahora, por fin, clara, nítida, diáfana y perfectamente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres, porque los hombres estaban confundidos.
Sí, se habían confundido en el camino. La mucha información, la comodidad les había hecho daño. Sin embargo, entre los judíos también se encontraban almas firmes, almas sinceras, almas que eran descendientes de aquel santo linaje por cuyo medio se había conservado el conocimiento de Dios. Y estos fieles que estaban dentro del pueblo, ellos aún confiaban en esa esperanza de la promesa hecha a los padres. Y entonces fortalecían su fe, espaciándose en la seguridad, en esa bendita seguridad que se le dio al profeta Moisés. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como yo. Esa esperanza la tenía. A Moisés se le había dicho, y Moisés le dijo al pueblo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo, dijo Moisés, y a él oiréis de todas las cosas que os hablaré. Además, leían que el Señor iba a ungir a uno para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y para promulgar año de buena voluntad a Jehová. Ellos leían que podría en la tierra, que iba a poner juicio en la tierra, y las islas esperarán su ley. Como asimismo andarían las gentes a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Miren, las palabras que Jacob pronunciara en su lecho de muerte, a ellos les llenaban de mucha esperanza. Y fue que lo dijo claramente, que no será quitado el cetro de Judá. Esto repercutía en la mente y en el corazón de ellos, porque había dicho este hombre consagrado y santo de Jehová que no será quitado el cetro de Judá. Y el legislador de entre sus pies no será quitado hasta que venga Shiloh. Así que el desfalleciente poder de Israel atestiguaba que se acercaba la llegada del Mesías. La profecía de Daniel describía toda la gloria de su reino sobre un imperio que sucedería a todos los reinos terrenales. Y decía el profeta: permanecerá para siempre. Y si bien era cierto que muy pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, muy pocos entendían la naturaleza de esa bendita misión de Jesús, era también muy cierto que ya estaba muy difundida la esperanza de un príncipe poderoso que iba a restablecer su reino a Israel. Y se presentaría a todas las naciones como libertador. Entonces, a todas estas, el cumplimiento del tiempo, con todo este escenario, el tiempo había llegado, puesto que la humanidad cada vez estaba más degradada por los siglos que habían transcurrido en transgresión. Entonces esa humanidad, con todo y lo degradado, demandaba la venida de su Redentor.
Durante siglos también Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Por sus mentiras, Satanás había envalentonado a los hombres dentro de su pecado. Y Satanás se proponía agotar la tolerancia de Dios a como le diera lugar. Su meta, la meta del demonio, era extinguir el amor de Dios por el hombre, a fin que Dios abandonase al mundo a toda la jurisdicción satánica. Así que Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios y de desviar su atención del templo de Dios, para después Satanás establecer él mismo su propio reino. Ya en su momento, su contienda por la supremacía había parecido tener casi que completo éxito. Miren, es que por todos es bien sabido, y también es cierto que en toda generación Dios había tenido sus propios agentes. Y aún entre los paganos había hombres por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar el pueblo de su pecado y de su degradación. Pero, lamentablemente, estos hombres eran despreciados. Muy lamentablemente, estos hombres eran odiados, porque a muchos de esos hombres se les había dado muerte. La oscura sombra de Satanás había echado sobre el mundo toda su ruina y se había vuelto cada vez más densa. Todo mediante el paganismo. Entonces Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchísimos siglos. Pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo al contemplar y adorar sus propias concepciones. Porque los judíos, los paganos, habían perdido el conocimiento de Dios, unos y otros, y se habían ido corrompiendo cada vez mucho más. Y así como los paganos se habían corrompido cada vez terrible más, lo hacía también el pueblo de Israel. Y su estrategia satánica fue vulgar. El principio, mire, este principio de que el hombre puede salvarse por sus propias obras. Y esta estrategia de que el hombre puede salvarse a sí mismo ha funcionado tanto que aún hoy es fundamento de toda la religión pagana. Era ya principio de la religión judaica, porque Satanás lo había implantado. Y donde quiera que el ser humano adopte que el hombre es poderoso y que puede salvarse por sus propias obras, mire, entonces los hombres no tienen defensa contra el pecado. Quedan completamente desprotegidos. Satanás sabe perfectamente eso. Miren, es que el mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. Pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad. Y la verdad es verdad eterna. Pero ellos la habían atesorado como el maná viviente, que se había trocado en corrupción. Y la religión que habían tratado de guardar para sí, en realidad, esa religión llegó a ser un escándalo.
porque privaban a Dios de su gloria. Y al mismo tiempo que privaban a Dios de su gloria, defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo. Y llegaron entonces a ser agentes de Satanás para la destrucción de toda la humanidad. Así es que, de esa forma es que el pueblo de Dios, ese pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y para ser la base de la verdad, ahora ese pueblo había llegado a ser fiel representante, pero de Satanás, puesto que hacía la obra que Satanás deseaba que ellos hicieran. Y seguía una conducta que representaba falsamente, pero terriblemente, el carácter de Dios. Y le hacía considerar por el mundo a Jehová, al justo, bueno y perfecto Jehová, al misericordioso Jehová. Satanás lo hacía ver como un tirano. Además, los mismos sacerdotes, esos que servían en el templo, habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Y habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que verdaderamente significaba. Así que al presentar las ofrendas, al presentar los sacrificios, eran como actores. No, se volvieron actores. Cualquier parecido con la realidad, vaya usted. Porque ya había actores. Y los sacerdotes eran muy buenos actores. Porque cuando ellos entraban al templo y se ponían todos esos atavíos sacerdotales, se sentían grandes y desplegaban santidad. Eran como actores de una pieza de teatro. Y los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medios de cegar la mente y utilizados para endurecer el corazón. Así que Dios no podía hacer ya más nada. Él siempre ha querido, pero ya no podía hacer más nada. Nada más para el hombre por medio de ellos. Entonces, la determinación radical de Jehová consistió en que ese sistema, el sistema rabínico, el pueblo de Israel, debía de ser desechado. El engaño del pecado ahora había llegado a su culminación, ya que este pueblo había sido puesto en operación para que participara del plan de redención. Pero como no funcionaron, entonces fueron cambiados. Porque la única misión de Jehová es por todos los medios de su redención santa librar al pueblo del infierno eterno y salvar las almas de los hombres. ¡Qué terrible! El Señor tuvo que reemplazar a ese pueblo, a esos sacerdotes que llamó para que fueran parte de una obra tan sagrada y le ayudaran a salvar a su pueblo, enseñándole las verdades sagradas. ¡Qué drama tan terrible! Tuvo que sacar al pueblo de Israel del camino. Tuvo que desecharlos. ¡Qué drama! También hoy, en nuestro tiempo, nosotros debemos leer el libro de Ezequiel. Dicho sea de paso, ¿por qué no hacemos un party en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, que refleja de alguna manera esta profecía tan tremenda, lo que estaba pasando en la época previo
previa a la primer venida de Jesús a la tierra en Belén. Y ojo, porque es lo que está pasando en la época antes del segundo regreso de Jesús a la tierra. Ahí, en el libro de Ezequiel, el capítulo 34. Porque esta profecía no deja de ser una profecía que volverá a tener su cumplimiento de manera muy drástica. Miren lo que la Biblia dice. Dice el libro de Ezequiel, el capítulo 34, desde la primera parte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y repite, profetiza. Y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Se pregunta. El verso 3 dice, de el capítulo 34 del libro de Ezequiel: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis. Ese pensionado lo degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles. Esa viejita, ese viejito, ese bebé, ese huérfano, a él no le diste nada de lo que le sacaste al pensionado ni al millonario. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni siquiera volviste al redil a la que dejaste tirada en el campo hace 30 años. A la descarriada no, ni buscasteis la perdida, no, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y el verso 5 dice: por eso andan errantes por falta de pastor. Oh, tienen pero no tienen. Andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo. Mire, hay gente que está diciendo que no hay Espíritu Santo. Es terrible. Otros están cogiendo doctrinas hebraicas y se está celebrando fiestas judías por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas, verso 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, por todas las religiones, por todos los pueblos y a todo collado alto. Y están perdidas en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase. No. Estaban dando una conferencia, un taller, un seminario, un simposio. Viajando. Alistándose para otro congreso. No hubo quien las buscase. Ni quien preguntase por el hermano. Oiga, ¿y el hermano por qué no ha vuelto? Por ellas. Verso 7. Por tanto, Ezequiel 34. Por tanto, pastores, no lo digo yo. Verso 34 del libro de Ezequiel. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, verso 8 dice. Vivo yo, dice Jehová. Ha dicho Jehová el Señor,
que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las religiones, de todas las fieras del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, porque eso sí los ve uno, bien apacentaditos a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores. He aquí, yo estoy contra los pastores. Y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Y no les serán más por comida. Se murió, se acabó la pensión. El que pensionado, ese se murió, los otros ya no pensionan. Les está quitando las riquezas para que ellos se las lleven. Es una promesa. El verso 11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y yo las reconoceré. Las reconoceré, dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que están en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y el verso 13 dice, y yo las sacaré de los pueblos. Qué hermosa promesa. Van a volver. Y yo las sacaré de los pueblos. Y yo las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra. Y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y el verso 15 dice, yo, dice Jehová, yo apacentaré mis ovejas. Y yo, dice Jehová, les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y el verso 16 dice otra vez, yo buscaré a la perdida. Y yo haré volver al redil a la descarriada. Yo vendaré a la perniquebrada. ¿Estás mal? Espera esa promesa. Es promesa de Jehová que Él va a vendar. ¿Qué enfermedad tienes? Viene tu médico. Yo vendaré a la perniquebrada. Fortaleceré a la débil. Es una promesa de Jehová. Está en el verso 16 del capítulo 34 del libro de Ezequiel. Pero también dice, mas a la engordada y a la fuerte, uy, se volvieron al Señor con pensiones de 3, 4 millones de pesos y se creían ricos. Y a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, dice Jehová. Verso 17.
Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. Dice, he aquí que yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y entre machos cabríos. Y el 18 dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiéis además con vuestros pies las que quedan. Y el verso 19 dice, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, el verso de 20 dice, por tanto, así dice Jehová el Señor. Verso 20, Ezequiel 34. He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Verso 21, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Dice Jehová, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y el verso 23 de Ezequiel 34 dice, levantaré sobre ellas a un pastor. Levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará. Y él será por pastor. Yo, dice 24, yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, será. Yo Jehová he hablado. Ese fue el decreto de Jehová. Sigue diciendo, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los montes, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre la tierra, que será su tierra con seguridad. Y sabrán, todos sabrán que yo soy Jehová, dice, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Y el verso 28 es un verso que termina diciendo, no serán más por despojo. Mira esta promesa tan hermosa. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad
y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre. Y no serán ya más consumidos de hombres. No serán ya más consumidos de hambre. De hambre. Nunca más los acosará el hambre en la tierra. Ni ya más serán avergonzados por las naciones. ¡Qué hermosa promesa! Y el verso 30 dice: y serán y sabrán que yo, Jehová, su Dios. Ellos sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos. Y que ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vuestras ovejas. El verso 31 no dice así. El verso 31 dice es: y vosotras ovejas, ovejas mías, ovejas de mi pasto. No son de cuatro patas, dicen, hombres sois. No son de cuatro patas. El verso 31 dice: y vosotras ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. ¿Eres tú? Soy yo. Y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Y yo el Señor, dice Jehová el Señor. Y yo vuestro Dios. Y yo vuestro Dios. Eso dice Jehová el Señor, será nuestro Dios. Sí. Existe profecía para nuestro tiempo, en la cual estarán involucrados muchos que se aprovechan de la inocencia y de las necesidades humanas. ¡Qué drama! ¡Qué drama! Tenemos que leer en ese capítulo de Ezequiel 34. Porque esta no deja de ser una profecía que volverá a tener el cumplimiento de manera muy drástica. Así que fue esta situación. Y fue en consideración que el Hijo de Dios, Jehová, mirando al mundo, contemplaba antiguamente sufrimiento y miseria. Y de la misma forma la contempla hoy. Él veía y ve con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de toda la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos que se estaban corrompiendo, que se estaban matando, que se estaban perdiendo. Habían elegido un gobernante que los encadenaba, como si fueran cautivos a su carro, y que aturdidos y engañados avanzaban en lóbrega procesión hacia una ruina segura y eterna, hacia la muerte, a una muerte que no tiene esperanza, que no hay vida, hacia la noche. Veía al Señor desde el cielo que su pueblo estaba avanzando hacia una noche que no tenía mañana. Eso ve hoy. Eso ve hoy, que su pueblo está avanzando hacia una noche que no tendrá mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados en los hombres. Lo mismo ocurre hoy. Los agentes satánicos, de la misma manera que proliferaban
en el momento de Jesús en los hombres. Están proliferando hoy, previo a la segunda venida de Jesús. Los demonios están tomando los cuerpos a diestra y siniestra. Y los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser la morada del Dios Altísimo, habían llegado a ser habitación de demonios y están llegando hoy a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la corrupción más vil. Eso ocurre hoy. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres. No es lo que usted ve cada vez que abre su celular o que prende su teléfono o su computadora. Que la estampa de los demonios se ha tomado en los rostros de los hombres. Los hombres reflejaban la expresión de las legiones del mal que los posee. Hoy, los hombres también reflejan la expresión de las legiones de demonios que los poseen. Eso. Y nada más que eso fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! Ver que lo más hermoso que él había hecho, ahora el pecado había llegado a ser para ellos su ciencia, su depravación. El pecado había llegado a ser una ciencia que ellos adoraban. Hoy no pasa eso. ¿Cierto que no? La gente no adora la ciencia. Y el vicio era consagrado como parte de la religión. No pasa eso. La gente está viendo en las drogas psicoactivas formas de elevarse. Van a los cultos, cantan y se gritan y tiran para elevarse. Los vicios eran consagrados como parte de la religión. Sucedía previo al regreso a la primera venida de Jesús a la tierra. Sucede hoy, previo a la segunda venida de Jesús a la tierra. La rebelión contra Jehová había hundido sus raíces en el corazón de los seres humanos. Y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Miren, se había demostrado ante todo el infinito universo que, separada de Dios, la humanidad no podía ser salva. Se habían separado de Dios y mire dónde estaban. Nos hemos separado de Jehová y mire dónde estamos. Es vital que un nuevo elemento de vida, es vital que un nuevo elemento y poder deba ser impartido, pero tiene que ser impartido por el mismo, aquel, el único que hizo al mundo, Jehová. Miren, fue con muy intenso interés, pero con intensísimo interés, que todos los mundos que no han caído, habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Estaban desesperados. Y ellos, aterrados, esperaban que Jesús se levantara y en justicia acabara con el planeta Tierra. Ellos esperaban eso. Los mundos.
Sabían que era injusto lo que estaba pasando. Pero si Dios hubiese hecho esto, entonces Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. Ya que Satanás había declarado que los principios del gobierno divino son injustos y hacen imposible el cumplimiento de la ley. Y hacen imposible el cumplimiento del tiempo del perdón también. Miren ustedes y tengan de una vez bien claro que si el mundo hubiese sido destruido, Satanás habría sostenido que sus acusaciones en contra de Jehová y de su reino eran ciertas. Porque él ya estaba listo para que apenas el Señor procediera contra los pecadores en justicia, él culparía a Dios de esa situación. Y así, él podría extender su rebelión a los mundos que estaban expectativos, a los mundos superiores. Solo que nuestro poderoso, santísimo y gran misericordioso Dios, en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Así, aunque en todo rincón de la provincia enajenada de la tierra se notaba corrupción, en cada rincón de la tierra se notaba desafío, aún así, aunque todos los habitantes se habían rebelado, se proveyó un modo para rescatar a la humanidad. Y lo hizo, y lo proveyó en el mismo momento de la crisis. Así, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, entonces el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. Miren ustedes que en toda época, dense en cuenta que en todo momento el amor de Dios se había manifestado en favor de la especie caída. Y a pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre, en todas partes, indicios de su misericordia. Y entonces al fin, con toda esta historia, fue que llegada toda la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó, derramando sobre el mundo tal efusión de su gracia sanadora. Y esa gracia sanadora que fue dada hace 2000 años aquí en esta tierra, no se interrumpirá hasta que se cumpla todo el plan perfecto de salvación, todo el plan de redención. Sí, ya Satanás se estaba regocijando en algún momento de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces, cuando Satanás se aprestaba para la celebración, vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, pero es que nadie, excepto Cristo, el único, Él es el único que puede moldear de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios
que habían dominado la voluntad. Esos demonios que dominan tu voluntad. ¿Cuál es tu debilidad? Porque esos demonios que te tienen sometido, con enfermedad, con falta de dominio propio, con alcohol, con drogas, lo que quiera que sea, Jesús va a venir y ya hoy, a través de su Santo Espíritu, está expulsando a los demonios. Lo que el Señor pretende es rehacer, según el modelo divino, ese carácter que ha sido mancillado, el carácter de Jesús. Piensa hacer de usted, piensa nuestro Señor hacer de mí un carácter semejante al de Él. A usted piensa hermosearlo, hermosearla con su propia gloria. Y vendrá otra vez para lo mismo. Otra vez va a venir. Su segunda venida para lo mismo. Mire, no se canse usted. No se canse usted. No vacile usted. No desmaye ahora. Que el Señor ya viene. Él no es mentiroso. Él vendrá. Y usted y yo seremos rescatados en el nombre de Jesús. No es tiempo de dudar. No dude. Es tiempo de fe. Es tiempo de esperar. Es tiempo de no dejar de seguir esperando. Mientras se obedece al Señor nuestro Dios en todos sus santos 10 mandamientos de su ley. Ahora más que nunca, abrace la reforma pro salud. Ahora más que nunca, abrace la salida al campo. Ahora más que nunca, abrace la ley de Dios. Ahora más que nunca, abrace la justificación por la fe. Y Dios no lo desamparará. Es muy bueno. Viene por ti. Agárrate. Mi nombre es Héctor Manuel Martínez Villamizar. Nos veremos en el próximo video.